La vida íntima de Fernando Arau. A los 71 años. Fernando Arau, nacido en la Ciudad de México en 1953, es una de esas figuras que parecen estar siempre presentes en la memoria colectiva de los amantes del entretenimiento latinoamericano. Actor, comediante, productor, conductor de televisión, hombre de teatro y de radio. A lo largo de su trayectoria se ha ganado un lugar en la historia de la televisión hispana. Sin embargo, lo que más sorprende hoy en día no es tanto su legado artístico, sino cómo vive actualmente, a los 71 años, en una etapa de su vida en la que muchos imaginarían un retiro tranquilo, alejado del bullicio de los reflectores. La realidad de Arau es muy distinta a lo que se podría suponer. Mientras algunos creen que un artista de su talla estaría disfrutando de lujos, viviendo únicamente de los recuerdos y los reconocimientos del pasado, lo cierto es que Fernando sigue siendo un hombre activo, creativo y, sobre todo, profundamente espiritual. Su día a día es una mezcla fascinante de rutina doméstica, proyectos personales, contacto con el público y reflexiones profundas sobre la vida. Una rutina matinal que revela su esencia. A los 71 años, Arau ha desarrollado una rutina que combina disciplina, espiritualidad y creatividad. Cada mañana comienza temprano, alrededor de las 6:30. Lo primero que hace es dedicar unos minutos a la meditación y a la oración. No se trata de un gesto superficial. Desde hace décadas, Fernando ha cultivado un vínculo estrecho con su fe y con la idea de que la vida tiene un propósito mayor. En entrevistas recientes ha confesado que la espiritualidad es el eje de su equilibrio personal, aquello que lo mantiene sereno frente a los cambios inevitables de la edad. Después de ese momento íntimo, dedica tiempo al ejercicio físico. Ya no corre largas distancias como en su juventud, pero practica caminatas diarias, estiramientos y rutinas suaves de yoga adaptadas a su condición física. Sabe que su cuerpo no responde igual que antes, pero también es consciente de que mantenerse en movimiento es clave para conservar energía y vitalidad. La alimentación, de los excesos a la conciencia. Uno de los cambios más notables en la vida de Fernando Arau, al llegar a la vejez, ha sido su relación con la comida. Durante muchos años, como muchos artistas en giras y producciones, llevaba una dieta desordenada, largas horas sin comer, excesos en rodajes, celebraciones interminables. Hoy en día, sin embargo, la nutrición se ha convertido en un pilar fundamental de su bienestar. Opta por una dieta balanceada, rica en frutas, vegetales y proteínas magras. Ha reducido considerablemente el consumo de carne roja y evita a toda costa los alimentos ultraprocesados. No lo hace por moda, sino porque ha aprendido que su organismo le pasa factura inmediata cuando se descuida. A mi edad, ha dicho en alguna ocasión, uno ya no puede darse el lujo de ignorar lo que el cuerpo pide. Si lo escuchas, te da vida. Si lo ignoras, te la quita. Este cuidado se refleja en su energía y en su aspecto físico. A pesar de los años, mantiene una vitalidad que sorprende a quienes lo ven en persona. El entorno hogareño, serenidad y creatividad. Fernando Arau vive rodeado de objetos que cuentan historias. Su hogar no es una mansión ostentosa ni un espacio minimalista de revista. Es más bien un refugio cálido, lleno de recuerdos familiares, fotografías, reconocimientos artísticos y, sobre todo, rincones destinados a la creatividad. Su estudio personal es quizá el lugar más representativo de esta etapa. Allí escribe, graba, edita y experimenta con nuevos proyectos. Porque, aunque muchos lo imaginen retirado, Fernando sigue trabajando activamente en la creación de contenidos. Su canal de YouTube, sus transmisiones en vivo y sus colaboraciones con plataformas digitales son prueba de que se ha adaptado a los nuevos tiempos. A sus 71 años, domina la tecnología con un entusiasmo envidiable, la familia como eje. No hay nada que Fernando valore más que el contacto con su familia. Sus hijos y nietos son su motor, y aunque no siempre están físicamente cerca, la tecnología le permite mantener un vínculo constante con ellos.
Las videollamadas son parte habitual de su rutina, y no es raro verlo compartir anécdotas o momentos familiares en sus transmisiones. En más de una ocasión ha confesado que la paternidad y la abuelidad son las facetas más gratificantes de su vida. Haber llegado a esta edad le permite disfrutar de los pequeños momentos. Un cumpleaños sencillo, una sobremesa llena de risas o simplemente el hecho de ver crecer a sus nietos. La relación con el público en la madurez. Lo que distingue a Fernando Arau de muchos otros artistas de su generación es que no ha perdido el contacto directo con el público. Lejos de encerrarse en un círculo reducido, mantiene un vínculo activo con sus seguidores. Sus transmisiones en vivo en plataformas digitales son auténticas tertulias en las que habla de humor, espiritualidad, experiencias de vida y anécdotas de su carrera. Ese contacto cercano le da sentido a su presente. No soy un exartista, suele decir. Soy un artista en otra etapa, compartiendo de otra manera. Y efectivamente, su comunidad digital lo percibe como un maestro, un amigo cercano y un referente que inspira. Reflexiones sobre el paso del tiempo. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida actual de Fernando es su manera de enfrentar el envejecimiento. En lugar de negarlo o de obsesionarse con aparentar juventud, lo asume como una etapa natural y enriquecedora. Reconoce las limitaciones físicas, pero también celebra la sabiduría que los años le han otorgado. En sus charlas, suele repetir que envejecer no significa apagarse, sino transformarse. Este enfoque lo ha convertido en una voz respetada no solo en el ámbito artístico, sino también en la conversación sobre cómo vivir la vejez con dignidad y plenitud. La sencillez detrás de la fama. Quizás lo más sorprendente para quienes idealizan la vida de las celebridades es descubrir que Fernando Arau lleva un estilo de vida sencillo, lejos de los excesos y las extravagancias. Sus prioridades han cambiado radicalmente. Hoy valora más una tarde tranquila con sus seres queridos que una alfombra roja. Prefiere un café compartido que una fiesta multitudinaria. Y se emociona más con los mensajes de gratitud de su público que con los premios que en su momento pudo haber recibido. Esta sencillez, sin embargo, no significa conformismo. Todo lo contrario, es la expresión de una madurez consciente, fruto de haber transitado por éxitos, fracasos, pérdidas y aprendizajes. Un repaso inevitable, de la fama al recogimiento. Para comprender la manera en que vive hoy, es necesario mirar atrás. Fernando Arau no es solo un hombre que envejece, es también el heredero de una dinastía artística, hijo del célebre cineasta Alfonso Arau y de la actriz Magdalena Corona. Su infancia estuvo marcada por el contacto permanente con el teatro y la pantalla grande. Desde muy joven, entendió que su destino estaba ligado al arte. Su salto definitivo a la popularidad se dio en la televisión mexicana y, más tarde, en Estados Unidos, cuando se convirtió en uno de los rostros más queridos de la comunidad latina. Programas como Sábado Gigante, donde compartió conducción con Don Francisco, lo catapultaron a millones de hogares. Allí no solo era el animador gracioso, sino también el hombre cercano, con una chispa contagiosa y una capacidad única para improvisar. Ese pasado glorioso, sin embargo, no lo define por completo en la actualidad. Muchos artistas de su generación quedaron atrapados en la nostalgia, intentando revivir viejas glorias. Fernando, en cambio, eligió reinventarse. A sus 71 años, ya no busca aplausos masivos en un estudio de televisión. Busca conexión auténtica con su público, aunque sea a través de una pantalla de computadora. Testimonios de colegas. El respeto intacto. Compañeros que compartieron escenario con él aseguran que su energía y su profesionalismo siguen siendo admirables. Don Francisco, en una entrevista, dijo alguna vez: Fernando tiene algo que pocos mantienen con los años: la capacidad de reírse de sí mismo y de hacer reír a los demás sin necesidad de exagerar. Esa naturalidad es lo que lo hace único. La comediante mexicana Angélica Vale, con quien coincidió en varias producciones, también lo ha descrito como un maestro del humor limpio.
alguien que podía sacar carcajadas sin recurrir a lo vulgar. Hoy, esos mismos colegas lo miran con admiración por su capacidad de seguir vigente, aunque en escenarios mucho más modestos y sin la maquinaria de las grandes cadenas televisivas. Un hombre de fe. La espiritualidad ocupa un lugar central en esta etapa de su vida. Desde hace años, Arau se convirtió en una especie de predicador laico. Comparte reflexiones bíblicas, mensajes de aliento y charlas motivacionales en sus transmisiones en vivo. No lo hace con un tono dogmático ni moralista, sino desde la experiencia personal. Quienes lo siguen saben que sus mensajes no son simples frases motivacionales de redes sociales. Provienen de alguien que ha enfrentado altibajos, que ha vivido la migración, la competencia feroz del medio artístico, las pérdidas familiares y los desafíos de la edad. Su fe no es teoría, es supervivencia. La risa sé. Otro aspecto que caracteriza a su vida actual es el humor. Fernando Arau no ha perdido la capacidad de hacer reír, ni siquiera en los momentos más difíciles. La risa es la mejor terapia que existe, suele decir. Y no se queda en palabras. Constantemente improvisa chistes, cuenta anécdotas cómicas de su juventud o hace imitaciones durante sus transmisiones. Este hábito no es solo entretenimiento, es también una forma de enfrentar la vejez. Mientras muchos se quejan de los achaques o se dejan dominar por la melancolía, Fernando utiliza el humor como un escudo. Sus seguidores agradecen esa actitud porque ven en él un ejemplo de cómo envejecer sin perder el espíritu juvenil. El legado de una familia artística. La vida actual de Arau también está marcada por el peso de la tradición familiar. No es un secreto que su hermano, Sergio Arau, es un músico y cineasta reconocido, y que su padre, Alfonso, dejó huella con películas icónicas como Agua para Chocolate. Ese linaje lo impulsa a seguir creando, aunque sea en formatos más pequeños. En varias entrevistas ha confesado que siente una responsabilidad moral con ese legado. Sabe que la familia Arau es sinónimo de arte en México y que no puede simplemente retirarse sin aportar algo más. Por eso insiste en mantenerse activo, aunque no sea en la televisión abierta, sino en el terreno digital. Comparaciones inevitables con sus contemporáneos. Al analizar la vida actual de Fernando Arau, resulta interesante compararla con la de otros artistas de su generación. Mientras algunos, como Chabelo, Xavier López, permanecieron en la televisión durante décadas hasta el final de sus días, otros desaparecieron casi por completo del ojo público. Arau se ubica en un punto medio. No depende de las grandes cadenas, pero tampoco ha desaparecido. Ha encontrado un espacio propio en la era digital, algo que no todos sus contemporáneos lograron. Esto lo convierte en un caso particular, un veterano que no reniega de su pasado televisivo, pero que tampoco se queda atrapado en él. Su actitud recuerda a la de figuras como Eugenio Derbez, que supieron adaptarse y conquistar nuevas plataformas, aunque en su caso con un alcance más modesto y personal. Una mirada a sus transmisiones digitales. Para entender cómo vive hoy, basta con ver una de sus transmisiones en vivo en redes sociales. Allí aparece en un entorno sencillo, generalmente desde su estudio casero, con una taza de café al lado y un fondo lleno de libros y recuerdos. Habla con naturalidad, ríe, reflexiona, comparte consejos y responde preguntas de sus seguidores como si se tratara de una conversación entre amigos. Lo que sorprende es la cercanía. Ya no es el presentador inalcanzable rodeado de luces y cámaras, sino un hombre que comparte su intimidad con total sencillez. Ese gesto, lejos de restarle valor, lo ha convertido en un referente de autenticidad en una época en la que muchos buscan mostrar vidas perfectas y artificiales. Dificultades que enfrenta en la vejez. No todo es color de rosa. Arau ha reconocido públicamente que la vejez trae consigo desafíos difíciles. Los problemas de salud, aunque no graves, se han hecho presentes. Dolores articulares, cansancio, pérdida de energía en algunos días. También ha enfrentado momentos de soledad,
especialmente tras la muerte de algunos amigos cercanos y colegas de su generación. La incertidumbre económica es otro tema sensible. Aunque tuvo una carrera exitosa, la industria del espectáculo rara vez garantiza estabilidad financiera a largo plazo. Arau ha sabido administrarse, pero reconoce que no vive con lujos desbordados. Prefiere la sencillez y la estabilidad emocional a la acumulación material. Lo que inspira de su vida actual. Quizás lo más valioso de la vida actual de Fernando Arau es el mensaje que transmite. La vejez puede ser un renacimiento. A los 71 años no se dedica a llorar lo perdido, sino a celebrar lo que aún puede construir. Su vida es un testimonio de resiliencia, de adaptación y de fe en el futuro. Para las nuevas generaciones, verlo activo en plataformas digitales es inspirador. Representa la idea de que nunca es tarde para reinventarse, para aprender nuevas herramientas, para conectar con públicos distintos. El silencio detrás de la sonrisa. Quienes lo siguen en sus transmisiones digitales o lo recuerdan de la televisión, ven a un hombre sonriente, lleno de energía y siempre dispuesto a compartir una reflexión positiva. Sin embargo, detrás de esa imagen optimista existen batallas que pocos conocen. A los 71 años, Fernando Arau no solo enfrenta los retos comunes de la edad, sino también heridas emocionales, pérdidas dolorosas y desafíos profesionales que han puesto a prueba su fe y su resiliencia. La sonrisa es mi escudo, confesó en una entrevista en línea. Esa frase resume su manera de vivir. Usa el humor y la espiritualidad para afrontar las tormentas internas. Pero lo cierto es que esas tormentas existen y forman parte esencial de su presente. La salud. Un campo de batalla inevitable. Uno de los desafíos más duros de la vejez es la salud. Aunque Arau se cuida con ejercicio, buena alimentación y disciplina espiritual, su cuerpo ya no responde como antes. Los dolores articulares, la vista cansada y los problemas de sueño son compañeros constantes. En 2019, durante una charla en vivo, reveló que había sufrido episodios de hipertensión y fatiga extrema. No fueron enfermedades graves, pero sí señales claras de que debía cambiar su ritmo de vida. Antes podía grabar 10 horas seguidas sin parar. Ahora necesito pausas. Necesito escuchar a mi cuerpo, explicó. Lo que más le preocupa, sin embargo, no son los síntomas visibles, sino la fragilidad que percibe en sí mismo. Saber que su cuerpo ya no tiene la misma resistencia, lo lleva a una reflexión constante sobre la mortalidad. Y aunque habla de ello con serenidad, se percibe un tono de vulnerabilidad, la sombra de la soledad. Otro enemigo silencioso que enfrenta es la soledad. Durante décadas estuvo rodeado de cámaras, productores, maquillistas, fanáticos y colegas. El bullicio era parte de su rutina diaria. Hoy, en cambio, sus días son mucho más tranquilos, a veces demasiado. Él mismo ha reconocido que, en algunas noches, el silencio de su casa pesa. La soledad es un monstruo que aparece cuando apagas las luces, dijo en una de sus reflexiones. Aunque disfruta de la paz de su hogar, hay momentos en que extraña profundamente el contacto humano que antes era constante en su carrera artística. Las videollamadas con su familia y las interacciones en redes sociales ayudan a paliar ese sentimiento, pero no lo eliminan del todo. Como muchos adultos mayores, ha tenido que aprender a convivir con la soledad sin dejar que lo consuma. La nostalgia de un tiempo que ya no volverá. La televisión fue su casa durante décadas, desde los estudios de Televisa en México hasta los sets de Univisión en Miami. Fernando vivió rodeado de luces, aplausos y adrenalina. Hoy, cuando mira esos recuerdos, experimenta una mezcla de orgullo y nostalgia. En entrevistas recientes ha dicho que no extraña tanto la fama, pero sí la dinámica del trabajo en equipo. Las largas horas de ensayo, las bromas detrás de cámaras, la magia de estar en vivo frente a millones de espectadores. Esa energía es imposible de reproducir en un estudio casero con una cámara digital. Por eso, cada tanto, confiesa que siente un vacío.
No es tristeza, es nostalgia, aclara. Pero en el fondo, esa nostalgia se convierte en una prueba emocional que debe superar cada día. El golpe de la pérdida de amigos. La vejez también trae consigo despedidas inevitables. Fernando ha perdido a colegas, amigos y personas cercanas que marcaron su vida. Cada noticia de un fallecimiento le recuerda su propia fragilidad y lo confronta con la idea del paso del tiempo. Uno de los golpes más duros fue la partida de Chabelo, Xavier López, en 2023. Aunque no trabajaron juntos de manera constante, compartían generación y una visión del humor blanco en la televisión. La noticia lo estremeció y en sus redes escribió: "Se nos fue un gigante de la infancia de México. Hoy entiendo más que nunca que estamos de paso". Estas pérdidas no solo son emocionales, sino también simbólicas. Con cada partida, desaparece una parte de la historia televisiva que lo acompañó. Y él lo sabe. La lucha por mantenerse vigente. En el terreno profesional, Arau enfrenta otro desafío: la adaptación a un mundo digital que cambia demasiado rápido. Aunque ha logrado mantenerse activo con transmisiones y videos, compite con una generación más joven que domina los algoritmos, las tendencias virales y el lenguaje de Internet. A veces siente que su estilo no encaja del todo. El humor pausado, las reflexiones largas y el contacto cercano contrastan con la inmediatez de TikTok o la superficialidad de algunos contenidos virales. No obstante, se resiste a cambiar su esencia solo por moda. Prefiero tener 1000 seguidores fieles que 1.000.000 que solo buscan distracción vacía, asegura. Esta decisión, aunque digna, también lo enfrenta a la realidad. Sus ingresos son limitados y dependen en gran medida de su disciplina para producir contenido constante. La presión económica. Aunque muchos creen que las estrellas de televisión acumulan fortunas, la realidad es distinta. La mayoría de los contratos que firmó Arau en los años 90 y 2000 no le aseguraron regalías millonarias. La televisión hispana no funcionaba como Hollywood, donde los actores reciben cheques de por vida por sus producciones. Eso significa que hoy, a los 71 años, Fernando debe seguir trabajando para mantener un nivel de vida digno. No vive en la miseria, pero tampoco en la opulencia. Su vida económica es estable, pero depende de su esfuerzo continuo en el ámbito digital y de presentaciones esporádicas en eventos culturales. En más de una ocasión ha reconocido que, si bien no le falta lo esencial, aprendió que la verdadera riqueza está en la salud y en las relaciones humanas, no en la cuenta bancaria. Las críticas y el juicio del público. Otro reto que enfrenta es la mirada del público. En la era digital, los comentarios son inmediatos y muchas veces crueles. Aunque cuenta con miles de seguidores fieles que lo admiran, también recibe críticas por su estilo, su edad o sus posturas espirituales. Algunos usuarios lo acusan de vivir del pasado, mientras que otros lo consideran anticuado. Fernando responde con serenidad, pero reconoce que los comentarios negativos duelen, sobre todo cuando vienen de jóvenes que no conocen su trayectoria. Este juicio constante es otra batalla silenciosa que libra cada día. La necesidad de demostrar que aún tiene mucho por dar, aunque ya no tenga 30 o 40 años. El refugio en la espiritualidad. Ante todos estos desafíos, la salud, la soledad, la nostalgia, la presión económica y las críticas, Arau ha encontrado en la espiritualidad su mayor refugio. Cada día dedica tiempo a la oración, a la lectura de textos bíblicos y a la reflexión sobre el propósito de la vida. No se trata de un escape, sino de una forma de darle sentido a sus luchas. Para él, las pruebas no son castigos, sino lecciones. Dios me dio la risa para resistir, dice con frecuencia. Esa convicción lo fortalece y lo impulsa a seguir adelante incluso en los días más oscuros. Comparación con otros veteranos de la televisión. Al analizar sus luchas, resulta inevitable compararlo con otros artistas que también han enfrentado la vejez de maneras distintas. Algunos, como Don Francisco, se retiraron con honores y disfrutan de una vida tranquila en familia. Otros, en cambio,
cayeron en el olvido o enfrentaron serios problemas económicos y de salud. El caso de Arau se ubica en un punto intermedio. No vive en la abundancia absoluta, pero tampoco en el abandono. Sus luchas son reales, pero también lo son su resiliencia y su capacidad de adaptación. El aprendizaje de las dificultades. Si algo caracteriza a Fernando Arau, es su capacidad de convertir cada problema en una enseñanza. En lugar de victimizarse, utiliza sus experiencias como ejemplos en sus charlas y transmisiones. Habla con franqueza de la soledad, del envejecimiento, de la pérdida de relevancia en los medios. Y esa franqueza lo hace aún más cercano a su público. Para muchos seguidores, verlo compartir esas vulnerabilidades es más inspirador que cualquier éxito televisivo del pasado. Representa la idea de que la verdadera grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse siempre. La herencia de una dinastía artística, Fernando Arau, nunca fue un comediante aislado. Pertenece a una familia de artistas que marcó generaciones. Su padre, Alfonso Arau, dejó huella en el cine mexicano e internacional. Su madre, Magdalena Corona, brilló en los escenarios. Y su hermano, Sergio Arau, exploró el mundo del cine y la música con un estilo propio. Desde pequeño, Fernando respiró arte. Creció entre libretos, ensayos y cámaras. Ese entorno le dio no solo un oficio, sino una visión del mundo. El arte como servicio y como herencia cultural. Hoy, a los 71 años, es consciente de que forma parte de un linaje y de que su papel es transmitir ese legado a nuevas generaciones. El legado televisivo. Risas que no se olvidan. El público que lo vio en Sábado Gigante durante más de una década aún lo recuerda con cariño. Sus personajes cómicos, sus imitaciones y su estilo fresco marcaron una época de la televisión hispana en Estados Unidos. Arau fue uno de los pioneros en abrir camino a los latinos en un medio dominado por formatos anglosajones. Ese legado sigue vivo en la memoria colectiva. Muchos de sus sketches circulan en plataformas digitales y son compartidos como joyas de nostalgia. Jóvenes que ni siquiera lo vieron en vivo descubren hoy su humor y reconocen en él una forma de comedia sana, sin vulgaridad, cargada de creatividad. Ese es un primer legado indiscutible, haber demostrado que la risa puede ser universal y limpia, sin perder frescura ni conexión con el público. El legado espiritual. Más allá de la comedia, si bien su contribución artística es enorme, quizá el aporte más profundo de Arau sea el espiritual. En esta etapa de su vida se ha convertido en una especie de guía motivacional para miles de personas que lo siguen en redes sociales. No se limita a contar chistes o recordar anécdotas. Habla de la importancia de la fe, de la resiliencia, de la familia, de cómo enfrentar la soledad y la vejez. Sus charlas digitales se han transformado en un espacio de acompañamiento para personas que buscan consuelo y motivación. En ese sentido, su legado trasciende la televisión y se inscribe en el terreno humano. Enseñar a vivir con esperanza incluso en medio de las dificultades. La familia. El mayor legado. Aunque disfruta de los aplausos y los recuerdos, Arau siempre ha insistido en que su verdadero legado es su familia. Sus hijos y nietos son su orgullo, y todo lo que hace en esta etapa de su vida lo piensa en función de ellos. Quiere dejarles no solo un apellido reconocido en el mundo del espectáculo, sino sobre todo un ejemplo de vida. Quiero que mis nietos digan que su abuelo fue un hombre de fe, de risas y de amor, comentó en una entrevista. Ese deseo revela que para él la fama es secundaria frente al testimonio personal. Su vida cotidiana, llena de sencillez, disciplina y afecto, es la verdadera herencia que construye día a día. El legado digital. Reinventarse en la era moderna. A los 71 años, Fernando Arau podría haberse retirado tranquilamente, pero eligió el camino más difícil: aprender, adaptarse y reinventarse en el mundo digital. Sus transmisiones en vivo y su canal en YouTube son prueba de que nunca es tarde para abrazar la tecnología y comunicarse con nuevas generaciones.
Este esfuerzo también es parte de su legado. Muchos adultos mayores ven en él un ejemplo. Si Fernando, con más de 70 años, puede manejar cámaras digitales, editar videos y transmitir en directo, ellos también pueden perder el miedo a la tecnología. En un mundo donde la brecha digital entre jóvenes y mayores se amplía cada vez más, Arau se convierte en un puente inspirador. El legado del humor blanco. En tiempos donde la comedia muchas veces recurre al sarcasmo o a la vulgaridad, Fernando Arau reivindica el humor blanco. Su estilo, basado en la observación cotidiana y en la espontaneidad, ha demostrado que se puede divertir sin herir ni ofender. Ese legado es especialmente importante para las nuevas generaciones de comediantes, que buscan referentes distintos. Al mirar hacia atrás, encuentran en Arau un modelo de creatividad limpia, capaz de trascender sin necesidad de escándalos. El legado humano, resiliencia y autenticidad. Más allá de lo artístico y lo espiritual, la vida de Fernando Arau deja un legado humano invaluable: la resiliencia. Ha enfrentado la soledad, la nostalgia, los problemas de salud y la presión económica, pero nunca ha renunciado a su esencia. Su autenticidad es otro valor que marca a quienes lo siguen. En una época dominada por apariencias y filtros digitales, Arau se muestra tal cual es. Un hombre mayor, con arrugas, con canas, con limitaciones, pero también con una vitalidad interior que inspira. Ese testimonio, aunque sencillo, es poderoso. Enseña que el envejecimiento no debe vivirse con vergüenza, sino con dignidad y orgullo. Comparación con otros legados del espectáculo. Al analizar el legado de Arau, es interesante compararlo con figuras como Roberto Gómez Bolaños, Chespirito o Mario Moreno Cantinflas. Aunque su impacto no alcanzó la magnitud internacional de estos íconos, su aporte sigue siendo relevante: acercar el humor y la televisión a la comunidad latina en Estados Unidos. A diferencia de otros comediantes, Arau no buscó construir un imperio económico o una marca global. Su enfoque fue más personal, más cercano, más humano. Y ese es precisamente el valor de su legado, no tanto lo monumental, sino lo íntimo. Proyección hacia el futuro. La gran pregunta es: ¿qué quedará de Fernando Arau dentro de 20 o 30 años? Es probable que sus transmisiones digitales sigan circulando, que sus programas en Sábado Gigante continúen disponibles en archivos televisivos y que su nombre se mencione en la historia de la televisión hispana. Pero más allá de eso, quedará una enseñanza, la de un hombre que vivió la fama sin perder la humildad y que envejeció sin perder la alegría. Ese será su verdadero legado, no solo las risas que provocó, sino la esperanza que sembró en la gente que lo escuchó en sus últimos años.